Buenos días, bienvenidos a todos de nuevo. Estamos en el tercer y último día de nuestra conmemoración al Día Internacional de la Mujer de la Facultad de Lenguas y Letras. Es un placer para mí presentar al profe Memo. Entonces, él nos va a impartir la ponencia Malintzin, intérprete y víctima de las circunstancias. Guillermo Barrera Gómez es profesor de tiempo completo en la UAC, egresado de la Facultad de Lenguas y Letras en licenciatura en Lenguas Modernas Inglés, perito traductor en el estado de Querétaro desde el 2013, tiene una maestría en estudios de traducción de la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Es traductor de diferentes áreas, legal, técnico, científico, literario, entre otros. Ha traducido varios libros, entre los que destacan obras de Steve Bassett, Enrique de la Cruz, Antonio Galarza, David Kisi, por mencionar algunos. Es miembro de la Organización Mexicana de Traductores y miembro del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Cruzados sobre la Modernidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación. Cuando vi la oportunidad de que iba a ver lo de estas jornadas del Día de la Mujer, dije, qué mejor para mi área platicar de Malintzin, ¿no? La vida de Malintzin se han descubierto muchas cosas, ya se han escrito muchos libros de Malintzin. Es tanta la información que conforme me iba adentrando más, iban saliendo más datos, no solo sobre ella, sino de todo lo que de todas las personas que están a su alrededor, entre ellas obviamente Hernán Cortés, que era uno de los principales en su historia. Pero bueno, me sentí así como Ridley Scott tratando de armar la película Napoleón. Espero que la presentación no sea un desastre como la película, ¿okay? Sí. Fue tanto lo que quiso decir que ya no se supone qué quiso decir, ¿no? Quiero comenzar con esta frase de Juan Miguel Zunzunegui, que dice: la lengua es la principal frontera de los hombres, ¿okay? Y pues bueno, cuando hablamos de Malintzin, obviamente ha habido mucha negatividad con respecto a su figura, con respecto a su nombre y lo que ella representa, ¿no? Dentro de esa negatividad, que ya platicaremos más adelante cómo es que se llegó a ese punto tan negativo de ella, pues podemos encontrar hasta opiniones. Incluso aquí tenemos una cita de Octavio Paz, de El laberinto de la soledad, donde dice: el símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero este apenas deja de serle útil, la olvida. Es una aseveración muy fuerte con respecto a la figura de esta mujer, y vamos a platicar ahorita precisamente sobre su vida, sobre su origen. Como les digo, voy a tratar de cubrir todo pues en el lapso de 20 minutos para que después podamos pasar a las preguntas. Entonces es una aseveración fuerte con respecto a la vida de esta persona, de Malintzin, de esta mujer, pero afortunadamente ya se han hecho muchas investigaciones, ya ha habido muchos autores y autoras que han descubierto, que han analizado documentos y todo, para poder determinar realmente quién era Malintzin y cuáles eran las circunstancias que la rodeaban, para darle un giro a lo que es su figura, ¿no? Dentro de esas perspectivas que hay alrededor de Malintzin, pues tenemos esa imagen y pues muchas imágenes con respecto a ella. Esta es una obra de Jesús de la Higuera de 1937, donde se representa a Malintzin como esa enamoradísima de Hernán Cortés, de sí, es lo máximo este hombre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo fue la vida de Malintzin y por qué, en cierta forma, pues ayudó a estos exploradores que después se volvieron los conquistadores de esta región, que a la postre se volvería México. Muy bien, voy a platicar rápidamente sobre su origen.
No se sabe a ciencia cierta en qué año nació. La mayoría de las evidencias que se han encontrado en documentación, etcétera, en descripciones sobre Malin-Singh, se ha determinado que probablemente nació entre 1501 y 1504, más o menos. Hay otras fuentes que dicen que un poquito antes, probablemente 1499, por ahí así, ¿no? Pero es alrededor de este periodo. También pues se ha determinado que probablemente el lugar de nacimiento fue en un pueblito que se llamaba Olutla, que está muy cerca de Coatzacoalcos. Estamos hablando de Veracruz. Entonces ella es de la región de Veracruz. ¿Cuál era su nombre real? Desconocido. No se sabe. No se sabe cuál era su nombre real, no hay datos, y si ella lo llegó a comentar en alguna ocasión con las personas con las que estaba, pues ya es irrelevante porque se acostumbró más a nombrarla Malin-Singh por parte de los nativos y Marina por parte de los conquistadores, ¿no? Entonces el nombre real no lo sabemos. Ella crece en la corte del señor local. Algo que quiero mencionar es de que en Olutla era como de las fronteras de los dominios de los mexicas, ¿okay? Era de las fronteras. Por lo tanto, como ella crece en la corte del señor local, del encargado ahí de Olutla, pues se entiende que en ese lugar pues hablaban náhuatl. Entonces ella aprende a hablar náhuatl, pero no solo eso, sino que también aprende a hablar el tequilatoli, que se puede considerar el náhuatl o el lenguaje náhuatl de la corte, de los reyes, gobernantes. Entonces ella desde niña pues aprendió, se rodeó de este lenguaje, por lo tanto pudo aprender este lenguaje. Pero también, como era en la región fronteriza, en la región fronteriza del reino mexica, pues también aprendían, como había mucha interacción entre estas personas y otros pueblos, también aprendió el maya chontal. Entonces, ya de entrada, de niña, es una chica que es, pues, trilingüe, por así decirlo, ¿no? Pero aquí es donde empieza la historia trágica de Malinche. Entre los 8 y 12 años, ella es vendida como esclava. Entonces, pues creo que ya si nos empezamos a situar en la vida de una niña, que ya a los 8 o 10 años, o sea, cualquier niño, ¿no? Pero una niña a los 8 o 12 años, que te vendan como esclava, eso ya es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. ¿Por qué la venden como esclava? Hay muchas teorías con respecto a que la vendieron como esclava por esto, esto y aquello, ¿no? Una de las teorías es de que como era muy inteligente, que a veces pues, se metía en las conversaciones de los adultos y no les parecía a los adultos que se estuviera de metiche. Entonces, como castigo, que la vendieron como esclava. Existen otras teorías de que como la mamá se casó con otro señor importante, entonces tuvo un hijo con esa persona y pues siempre a los hijos, hablando de toda esta cuestión, siempre a los hijos varones pues se les daba preferencia y por eso ya Malinche era desechable y pues la venden. Pero bueno, otra de las teorías quiere decir que Malinche, o bueno, Malin-Singh, tenía otro nombre en ese momento, que Malin-Singh al momento de que empieza a haber negociaciones, siempre vamos a encontrar mucho en la parte de Mesoamérica, que muchas de las cosas que se hacían en esa época era que para negociar entre pueblos era muy común regalar esclavos y entre ellos pues obviamente regalar mujeres, era lo más común para esa época. Entonces también ya estamos situándonos en una época en donde la esclavitud es muy normal y el regalar esclavas, mujeres, como objetos, como prenda, como premio, pues era también muy normal, ¿ok?
Obviamente esas esclavas, cuando ya pasan a ser posesión de algún otro señor de otro pueblo, por lo regular las educaban para ser esclavas sexuales y domésticas. Entonces se la pasaban solamente en la casa haciendo las labores domésticas, y cuando el señor tenía ganas, pues tenían sexo con ellos, ¿no? Entonces era muy normal, pero estamos hablando de una niña de entre 8 y 12 años, y ya haciendo esas cosas, ¿ok? Entonces es fuerte. ¿Qué pasa? A los 15 años, más o menos se tiene registrado que a los 15 años a ella la llevan a una zona que se llama Xicalanco, que era como un centro comercial, como un mercado muy grande donde se reunían muchos pueblos, pues para hacer intercambios de productos, esclavos, esclavas. Entonces ahí llega a Xicalanco, y en ese lugar pues aprende otra variante del maya, que es el maya yucateco. Entonces ya estamos hablando de 4 lenguas que ella habla, ¿no? Y pues esta cuestión de aprender lenguas sería lo que se convertiría en su tragedia, por así decirlo. Claro que ya que veamos su vida nos vamos a dar cuenta que no fue tanto tragedia para ella, pero tragedia para los mexicanos de hoy en día. Maldita Malinche. Ok, relax, ¿no? Bueno, y llegamos a la etapa de la ofrenda. Ya tiene ella 15 años, está en esta región donde es esclava, y había en esta región pues diferentes pueblos, y uno de esos grupos eran los mayas de la zona de Putunchán, se llamaba esa zona. Y ellos, por ejemplo, ellos ya habían tenido experiencias de haber luchado contra esos extranjeros que llegaban del mar, que no sabían de dónde venían, pero llegaban en barcos y ya habían peleado contra ellos, ya los habían derrotado. Uno de esos expedicionarios era Francisco Hernández de Córdoba, que él llegó antes que Hernán Cortés. Entonces llega Francisco Hernández de Córdoba, se encuentra con este problema de que los nativos no los aceptan, empieza a haber guerra contra ellos, y pues los nativos ganan, porque los mayas de Putunchán ganan, y pues ya huyen, ¿no? Huyen. Claro que en todo este periodo, en lo que iban, venían, pues empezaron a quedarse algunos prisioneros, entre ellos pues vamos a hablar más adelante de Jerónimo de Aguilar, que es uno de los también principales durante esta historia, ¿no? Obviamente estos mayas y todos los pueblos de esta región sabían que los españoles, o bueno, que estos extranjeros expedicionarios, pues a cada rato iban llegando y cada vez iban llegando más. Entonces, pues sí les preocupaba, ¿no? Así de qué vamos a hacer cuando llegue pues, un ejército muy grande y pues ya no vamos a poder, ¿no? Una de esas partes fue cuando llega Cortés. Llega Cortés con sus hombres, obviamente llega con caballos, llega con armas, llega con perros, ¿ok? Perros eran mastines, entonces perros que los educaban para ser agresivos, para ser pues, prácticamente como un arma de guerra, ¿no? Entonces la llegada de Cortés le da un giro a la historia. ¿Por qué? Porque sí empieza a haber pelea contra ellos, pero como ganaron en esta ocasión, ya ganan estos extranjeros, se preocupan estas personas y dicen, tenemos que establecer pues paz con ellos porque no vamos a poder continuar luchando, nos van a eliminar. Entonces, una tradición muy común en Mesoamérica era que para llegar a pactar una paz entre pueblos, se llegaba a pactar de una forma diplomática para evitar guerras, y la mejor forma, que incluso históricamente hasta en Europa se daba, la mejor forma de tener alianzas es pues que tu hijo se case con mi hija. Era muy normal, en Europa era súper normal, pues aquí también era normal. Pues establecer alianzas, dicen, este enemigo es muy poderoso, traen armas que nosotros no conocíamos, traen incluso bestias que nosotros no conocíamos,
y sobre todo su Dios que nos dicen es muy poderoso, porque nosotros tenemos nuestros dioses, les rezamos, hacemos nuestras rituales para que nos ayuden a ganar, pero estos llegan con un Dios que se divide en muchos dioses, porque traen estandartes de San no sé quién y de una mujer que es muy poderosa, que dicen que se llama Guadalupe. Entonces ese Dios se divide en muchos dioses. Entonces obviamente para ellos era una cuestión también de una lucha de deidades, ¿no? Una de esas formas de establecer ese pacto de paz, de alianza, pues obviamente era: no quiero guerra contigo, te regalo esclavas, mujeres. Entonces el gobernante de Centla, cuando llega Cortés para establecer esa paz, de no quiero guerra con ustedes, te voy a regalar 20 mujeres. Entonces tú repártelas como tú quieras, pero son 20 mujeres para ti. Obviamente entre esas 20 mujeres iba Malintzin. ¿Okay? ¿Por qué le eligieron a ella? Porque se describe que era una mujer muy bella. ¿Okay? Entonces, pues el gobernante de Centla dice: qué mejor que darles a alguien que diga, le gusta, ¿no? Entonces, pues le dan a Malintzin junto con otras 19 mujeres. Obviamente para estas mujeres, incluyendo a Malintzin, pues era algo extraño, porque era la primera vez que, aunque ya conocían a estos, ya los habían visto previamente, ya sabían del poder que tenían, se les hacía extraño pues los rituales que estas personas extranjeras tenían. Y una de las primeras cosas que hacen estos extranjeros es: me toman a mí como mujer, me llevan frente a una persona que está vestida diferente, está agarrando agua y me la está aventando en la cabeza, y de repente pronuncia unas palabras y dice una cosa, y a partir de ahí, esa cosa que me dice, ya todo el mundo me empieza a decir de esa manera. Claro que está hablando de un bautismo, ¿ok? Está hablando de un bautismo que para Malintzin y para todas las demás mujeres era: ¿qué es esto, no? Qué rara tradición, qué rara costumbre. Y lo más extraño es de que esa palabra que mencionaron con cada una fue diferente, y ahora a partir de eso escuchamos que nos están diciendo eso, ¿no? Los españoles o los expedicionarios nombran a Malintzin Marina. Ahí es donde surge por primera vez un nombre que ya registrado, ¿no? Para nosotros. Previo a eso no sabemos qué nombre era, pero ahí se le llama Marina, ¿ok? Que obviamente para el náhuatl no existe la letra R, entonces ellos pronunciaban Malina. Pero al ver a Marina, ya después vamos a mencionar, el nombre de Malintzin ya surge un poquito después. Aquí vamos a dejarla solamente como Marina, Malina. Para los nahuas, Malina; para los españoles, Marina. ¿Ok? Y Cortés, no crean que, esta me la quedo yo, no. Cortés se le entrega a uno de sus hombres que él consideraba de los más importantes que iban con él, que era Hernández Portocarrero, porque era el único que traía estos títulos nobiliarios de España, porque ni él los tenía, o sea, Cortés no los tenía, pero esta persona sí los tenía, esos títulos. Entonces dice: no, para quedar bien en España, bueno, allá en el reino de Castilla y Aragón, con los reyes, qué mejor que le entregue la mejor ofrenda a esta persona que tiene más poder y títulos que yo. ¿Okay? Entonces la entrega como ofrenda a Hernández Portocarrero. Y llegamos al destino. La llegada de Cortés a Veracruz obviamente cambia el destino de Malintzin o de Malina. ¿Okay? Porque en uno de esos viajes que hace Cortés llega a San Juan de Ulúa, bueno, lo que hoy es San Juan de Ulúa, y en lo que estaba ahí, de repente estaba haciendo ahí como que tratos con la gente de ese lugar, pero cuando están ahí se dan cuenta que llegan otras personas que eran, ellos no sabían, que eran personas de Moctezuma. ¿Ok? Estas personas eran de Moctezuma y llegan ahí. Entonces, previo a esto, Hernán Cortés, en una de sus expediciones, conoce a Jerónimo de Aguilar. ¿Ok? Conoce a Jerónimo de Aguilar
y se da cuenta que Jerónimo de Aguilar pues hablaba el maya y pues el castellano. Entonces habla con él y le dice: no quieres ir conmigo porque mi intención es pues recorrer más territorio y pues tratar de tener más dominio, ¿no? Entonces Jerónimo pues le gusta porque él había estado cautivo acá en las regiones de los mayas, había estado cautivo por 8 años. Entonces él dice: claro, por supuesto. Entonces llega Cortés, lo libera y se va con él para ayudarle como intérprete, porque Cortés le dice: te necesito, porque tú entiendes la lengua de estas personas y yo no, yo apenas le estoy aprendiendo. Entonces, pues en lo que aprendo, vamos a tener contacto con muchas personas, ¿no? Entonces, cuando llegan estos hombres que veían un poco diferentes a los que estaban en esa zona, ve que estos hombres llegan y empiezan a hablar con las personas locales. Entonces Cortés le pregunta a Jerónimo: ¿qué está pasando? ¿No? O sea, como que están ellos hablando, intercambiando y todo eso. Entonces Jerónimo le dice: no entiendo, porque están hablando en una lengua que no entiendo. Ellos hablan maya, pero ahorita no sé qué lengua estén hablando, la verdad no entiendo. Empiezan a investigar, así como que, bueno, ¿cómo podemos hacerle para entender lo que está pasando, no? Y es cuando Jerónimo, o entre la gente, descubren que había una mujer que sí estaba entendiendo, o que podía entenderles a estas personas, porque hablaba náhuatl. Entonces se acercan con esta mujer, que era Malina, y le preguntan si ella puede entender qué es lo que está pasando en este encuentro de estos grupos que están hablando y no sé qué están diciendo. Entonces Marina... ok. Entonces Marina da un paso adelante, explica quiénes son esos hombres. Y aquí es donde empieza, por eso lo marco en negritas. Es muy importante entender esta parte. Para Marina, estas personas que llegaron a hacer negocios con las otras, también eran extranjeros. No eran su gente, porque dicen: es que Marina traicionó a su pueblo. Wait a second. No, o sea, Marina también veía a estos como extranjeros, ¿ok? Los ve también como extranjeros. Por lo tanto, pues para ella les explica: es que estas personas son mexicas y tienen sometidos a muchos pueblos de aquí, incluyendo pues a esta gente que es con las que yo vivo ahora, pero también mi gente está sometida a ellos, ¿no? Este encuentro obviamente marca el destino de Malintzin, porque pues a partir de ahí Cortés le empieza a dar beneficio a Malintzin de: ven con nosotros, ¿no? Ven con nosotros, necesitamos que vengas con nosotros a todas las expediciones que hagamos. A partir de ahí, pues obviamente Cortés empieza a llevar a Jerónimo de Aguilar y a Malintzin, a Malina, a visitar a los diferentes lugares. Entre ellos pues llegan a Tlaxcala, y llega por fin a Tenochtitlán con Moctezuma. Tienen que resumir bastante. Llegan a Tenochtitlán con Moctezuma, y una de las cosas importantes era, voy a saltarme a esta imagen, pues el proceso de interpretación que se hacía con Malintzin, ¿no? Se puede decir que con términos actuales, el proceso que hacía Cortés con Jerónimo de Aguilar y con Malintzin era algo que se llama interpretación simultánea por relevos, ¿ok? Donde Cortés dice algo, Jerónimo dice algo en castellano, Jerónimo se lo dice a Malintzin en maya, Malintzin se lo dice porque Moctezuma tenía su persona que hablaba por él, ¿ok? Entonces Malintzin se lo dice a esta persona, en náhuatl. Esta persona le habla con Moctezuma, Moctezuma responde en náhuatl, y así se va haciendo el proceso. Pero estamos hablando únicamente de lengua, ¿ok?
Malintzin no solamente traducía lengua, también traducía cultura, porque obviamente estamos hablando de dos culturas muy diferentes, con ideas muy diferentes, religiones muy diferentes, costumbres muy diferentes. Entonces Malintzin tenía que ir interpretando lo que estos españoles querían decir, lo que los mexicas quieren decir. Entonces tenía que ir interpretando todo esto. Y pues bueno, ahí es donde entra esa parte de qué tanto de la interpretación ella tuvo que modificar para poder mediar las situaciones, porque en cierta forma la que mediaba o negociaba era ella, ¿no? Claro que ya los que tomaban las decisiones eran Moctezuma y Cortés, pero ella era la que mediaba, ella era la que negociaba, la que les ayudaba, ¿no? Entonces, pues esa es la parte importante de lo que es Malintzin como persona. Algo importante es de que para Moctezuma y para todos los demás pueblos o gobernantes, cuando veían llegar a Cortés, y aquí es donde viene el nombre, ven llegar a Cortés con su gente, porque obviamente al ir contactando diferentes pueblos van estableciendo alianzas. Cortés traía muy poca gente. En realidad los que lucharon contra los mexicas fueron otros grupos como los totonacas o los tlaxcaltecas. En realidad fueron ellos los que ayudaron a Cortés a luchar contra los mexicas, porque para esos grupos los mexicas eran enemigos, ¿ok? Entonces está esa pregunta de, bueno, ¿por qué nos llamamos México si casi los mexicas fueron exterminados? ¿Y por qué no tlaxcaltecas o totonacas, ¿no? Chichimecas o algo diferente, ¿no? Entonces, algo que quería mencionar de esta parte era que cuando veía Moctezuma, por ejemplo, ver a Cortés llegando con sus hombres y de repente ve que a un lado de él está una mujer y que esa mujer no tiene miedo de hablarle a la cara a Moctezuma cuando era algo así de, ay, esta me está faltando al respeto. Y de ahí surge el nombre Malintzin, ¿ok? Malintzin. Porque el zin es como un sufijo de honor, porque decían, esta mujer, wow, controla a todos estos, ¿no? Porque ella es la que está hablando. Entonces a ella es donde le empiezan a dar ese nombre. Y en realidad, quien es Malinche es Cortés. Porque era Malintzin y Malintzine, el capitán de la mera. ¿Ok? Entonces Cortés era únicamente como el hombre que me está ayudando a controlar todo. Entonces ellos la veían a ella como la mera. ¿Ok? Obviamente se da toda la cuestión de las guerras y todo. Cortés se tiene que ir con Malintzin a Veracruz porque llegan a arrestarlo, entonces tienen que ir a mediar, y en eso Pedro de Alvarado hace un desastre en Tenochtitlán. Bueno, se llega a todo lo que es ya voy a terminar en esta imagen. Se llega a todo lo que es esta cuestión del dominio, ¿ok? Por fin matan a Moctezuma, se rebela la gente de Moctezuma contra él, lo apedrean, nombran a Cuauhtémoc, la lucha es contra Cuauhtémoc, capturan a Cuauhtémoc, se lo llevan a Cuauhtémoc, y ya en un viaje que hace Cortés a Honduras, por ahí lo dejan abandonado a Cuauhtémoc, lo cuelgan en un árbol porque era una carga extra, y pues no, querían dejar como una muestra para los mexicas de matamos a sus reyes, ¿ok? ¿Dónde nace el mito? ¿Dónde nace el mito de Malintzin? Malintzin, me faltaron más cosas por decir, pero bueno, Malintzin no tiene un final desgraciado, trágico, para nada. Malintzin, después de que va con Cortés a Honduras, habla con él y le dice, es que yo entiendo que para poder tener derechos necesito casarme, pero yo sé que tú, Cortés, aunque ya tengo un hijo contigo, Martín Cortés, sé que no te vas a querer casar conmigo porque ya tenía Cortés sus esposas, ¿ok? Entonces Cortés la casa con Juan Jaramillo. Entonces cuando se casa con Juan Jaramillo, por fin Malintzin logra lo que tanto quería desde niña, su libertad. Y le pide a Cortés, necesito que a Juan le des, por favor, la encomienda, porque los encomenderos me hago cargo de un lugar,
darle la encomienda de Olutla para yo estar con mi gente y ayudarlos en lo que pueda, ¿no? Bueno, tiene una hija con Juan Jaramillo, que se llama María Jaramillo. Cortés se lleva a Martín, se lo lleva a España. Y bueno, ella termina viviendo con Juan Jaramillo y con su hija. Y cuando llega una epidemia en 1528, ella fallece. ¿Okay? Es cuando ella fallece por esa epidemia. Y ahí es donde se pierde por fin, bueno, no por fin, sino por siempre se pierde el nombre de Malintzin, hasta que vuelve a surgir en esta obra que se llama El coronel Felipe Santiago Xicoténcatl y la batalla de Chapultepec, ¿okay? De 1847. Y en esta obra mencionan a Malintzin por primera vez, digo, en una obra publicada, editorial y todo, se menciona por primera vez, y ahí es donde surge el mito. Malintzin la traidora, Malintzin la esclava, Malintzin la servil, Malintzin la promiscua, Malintzin la que dio la espalda a sus dioses, Malintzin la que traicionó a su pueblo, pero pues en realidad no fue así. Ya para terminar, quisiera leer, te recomiendo estos 3 libros. Es que nos estamos atrasando en el programa. Ok, sí, no hay problema. Bueno, nada más les recomiendo estos 3 libros. Lo que quería leerles venía en este libro de Camila Townsend, donde habla precisamente de que se le tiene que dar esa nueva imagen a Malintzin, y no esa imagen de traidora que se tiene, ¿ok? Este libro de Camila Townsend de Malintzin, el libro de Federico Navarrete, que también se llama Malintzin, y esta obra de Juan Miguel Zunzunegui, que es de Hernán Cortés, donde nos da una visión muy diferente de lo que era, ¿ok? Y pues gracias, faltó mucho. Pues la Facultad de Lenguas y Letras agradece enormemente la participación del profesor Memo. Una disculpa, no vamos a tener tiempo de preguntas, pero bueno, muchos te pueden preguntar en el salón de clases. Y rápidamente pasamos a nuestra siguiente ponencia.